porque quieran... Es como los brasileños también. Sí. ¿Te apoyan Pero mucho? los brasileños no apoyan mucho, pero los colombianos, los otros chiles. ¿Y desde qué edad decidiste ser DJ? ¿Cómo? ¿Desde qué edad decidiste? 18. 18. Muchacho. Ay, que brasilera. 18. N'oubliez pas que nos programmes d'interview et DigiLive sont en espagnol tous les samedis à 18h, avec programmation de Floppy TV Show et DigiLaura. Bueno, estamos en vivo, señores. Muchas gracias, estamos activos. Ese era el intro que estaba esperando, su aplauso. ¿Cómo que no? Que estamos... No, hay que pedirle disculpas a la gente porque hay mucha gente que se dan cita para poder escucharnos a nosotros y próximamente poder vernos en vivo. Señores, sin más preámbulo, vamos a hacer la entrada al acompañante Lora, que puso su huevo hoy. Tenemos aquí a nuestra derecha, tenemos a Hugo, un compañero mío de hace bastante tiempo, de batallas, así se le puede decir. Tenemos también aquí a la DJ Lara. Directamente desde Brasil. Desde Brasil. Vamos a intentar hablar un poquito lento para que ella nos comprenda y que sea parte de este podcast que será de mucha enseñanza para ustedes hoy. Habla un poquito, Hugo, dime, ¿qué es lo que es contigo? Cuéntame. Bien. Hugo, creador de concepto de fiesta. Habla un poquito de ti. Primero, ¿de dónde eres? Yo, Sí. aquí de Bruselas. Acércate un poquito al micrófono, por más favor. Tus orígenes, por favor. Ah, ok, yo soy chileno, colombiano. Chileno-colombiano. Ya, papá colombiano, mamá chilena. Ok. ¿Y naciste aquí? Sí. Ok. ¿Qué tú crees que te ha traído a ti a guiarte por la área latina y no por la área belga, si así se le puede decir? Porque aquí son los belgas que predominan. Son muy aburridos. Tarde, como a los 16 apenas comencé a conocer los latinos aquí. Sí. O sea, que tú tienes si se le puede decir, tu cierta formación de lo belga. Ajá. Ok. Y si tú naciste aquí, tú tienes que tener una carrera. ¿Cuál es tu carrera aparte de querer ser organizador de fiesta? Carrera como así. Sí, que estudiaste, que hiciste aquí. Ah, Sí. Delincuente. No, él se le ve que él fue a la escuela. Él se le ve que fue a la escuela. yo fui al colegio en neerlandés, entonces también hablo neerlandés, Sí, francés, sí. inglés. Mira, para que tú veas que él es un bruto en diferentes lenguas. En República Dominicana, un neto Sanky Panky, llévate de mí. Sí, Nítido. Con esos tres, son 4 idiomas. 4 idiomas. Hugo, ¿desde cuándo decidiste hacer fiesta? ¿Y por qué? ¿Cómo decir? Siempre tuve en los eventos, desde que empecé a salir a los 16, del tiempo de Checa. Disculpa. Del tiempo de Checa, no sé si quién se acuerda aquí. Quién estaba Checa, aquí. Checa, claro. Ella fue una de DJ las Mara y primeras. compañía. Ya, ella fue la primera. En realidad, el primer DJ que yo conocí aquí fue Sunce. Con Alca. Ya, también. Con Sí, que sí, ellos sí, eran sí. los que estaban juntos con... Estaba Sonce y Alca y Shen. Exacto, que ellos eran el combo que aquí fue que ellos trajeron a De La Ghetto, a Plan B. Willy Randy, Plan B, Farruko, Sayo en ese Meleno, tiempo. Farruko. Yo recuerdo que en ese tiempo, que era mi área, mi tiempo de vaina, yo recuerdo que hicieron un concierto de Willy Randy y De La Ghetto en Soho. Uno de los mejores conciertos que se han hecho aquí, que próximamente lo vamos a traer por aquí. Alca publicita de Anuel y Sunce, uno de los DJs más prestigiosos aquí. Habla un poquito. Ya tú dices que desde siempre tuviste, pero ¿desde cuándo fue tu primera fiesta? Mi primer evento fue en 2018. 2018. Sí, personal Sí. con dos socios. El evento Fuego que estamos haciendo ahora también. Ujú. Ahí empecé donde fue en el Jux, Sí. fue el primer evento que hicimos allá. No había muchos eventos grandes así en discoteca grande, entonces fue un buen concepto que a todo el mundo le gustó porque igual es diferente, como aquí son más bares, como Cartagena, como Latinos Bar, y la gente está más acostumbrada a salir en esos lados. Y tú que, bueno, puedo decir nosotros, que conocemos bastante a la gente que tienen establecimiento aquí ya bastante conocido con su tiempo, como el Latino Bar, Cartagena y Sí. eso. ¿Tú crees que ellos apoyan? Sí, me apoyaron igual, me dieron la mano para trabajar con ellos por un tiempo, entonces yo no,
¿sabes? Uno no puede escupir donde Ya, uno, yo te- uno comió. ya, no puede escupir donde Lo que comieron. pasa es que Cierra la puerta ahí. eso es un tema a veces complicado, porque tú sabes que esos bares y discotecas se trabajan con números, tú sabes. Entonces uno, así como uno también va creciendo, a veces solo que le quedan pequeños, tú sabes. Ujú. Entonces, a veces tú tienes un evento que comienza pequeño, Ujú. que Para puede ser el empezar caso, también. ¿sabes? Pero entonces después pasa que ya es bastante, se torna demasiado grande. Entonces, meterle 500 gente a Latino Bar o a Cartagena es tedioso, tú sabes, tú lo ves un poquito incómodo. No es que tú no quieras hacer fiesta ahí, porque son lugares que le han abierto la puerta a uno Claro. y uno se siente cómodo también con el trato de la gente Sí, pero de se allá. quedan pero en la- quedan muy pequeños. tú sabes. se quedan en la casilla ya realmente café, Latino. bar. Sí, exactamente, es lo que estoy hablando. O sea, que a veces no es que uno quiere salir de ahí, sino que ya el evento toma tanta magnitud que es imposible hacerlo ahí, ¿me entiendes? Exacto, ¿no? Y que la característica de ese tipo de establecimientos es que ellos tienen un cierto público que siempre consumen Sí, exacto. su buena música. La música, claro. sí, Entre exactamente, ellos también del eso mismo, 80. sí, exacto. ¿Me entiendes? Pero haciendo hincapié, recuerden que el próximo 15, viernes 15, tendremos la fiesta de fuego. Sábado 16, Joe Vera. Este servidor será el propietario del concepto del anfitrión 15, del que 15. es la fiesta de fuego, que vamos a hablar de ese concepto ahora mismo también. Tendremos también a DJ Lora, siendo partícipe también de la fiesta de Joe Vera, Veras. como organizador de Las Cano. Chequerao a ellos, saludo a Jennifer, saludo a Champañita, hay que darle su saludo a la gente que están apoyando a nosotros, saludo al coro, al combo de la 30, hay un saco de gente, los voy a poner también a poner los nombres también para darle su saludito, que ustedes acuérdense de suscribirse, dejar su like y dejar su comentario, que eso es lo único que uno pide a cambio. Ahora que tú estás en los saludos, déjame mandar un chin de fuego. Saluda a la gente de cambio de gobierno y a la gente de un solo movimiento también. Sí, saludo para ellos, que pronto vamos a hacer un podcast hablando de ese tipo de contenido que están haciendo ellos, que realmente se está quedando en el olvido. Ya que tú la trajiste a ella, ¿qué tú me puedes decir de ella como DJ? Que como fémina, porque aquí tenemos el compañero que es DJ, la mayoría de veces, primeramente, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Te sientes bien? Sí. La pregunta es para ti. Hasta yo me siento bien. Sí. Ay, No, todos pero- nos sentimos bien. Oye, todo se siente bien, pero la pregunta es para ti, antes de comenzar con ella. Sí. ¿Cómo tú te sientes de ser el propulsor de De la carrera, vamos a decir. no de la carrera, sino del apoyo que ella está recibiendo hoy en día? Bueno, también. Y que cualquier tipo de respuesta que ella necesita en cuanto a hombre, ya que tú no eres su pareja, tú sales en su defensa. Claro. ¿Cómo te sientes tú, ves que ella está sintiendo el real apoyo? Si así se le puede decir. Sí, no, ella agradecía siempre conmigo, siempre vino a mi evento, ya sabe que puede contar conmigo al 100 cuando la contactan también, aunque yo no sea su manager, que yo no sea, yo le digo, dile que hable conmigo si quiere, así te cogen más en Mira el serio. micrófono. Mira, que no está Ella, acostumbrado. disculpa. Un hombre que vino tan formado, que puso ojos de tanto a No, pero uno. es normal. Mírame es la normal, es cámara normal, eso es normal. y deja de hablar conmigo. ¿Con quién hablo? Con la cámara. Con la cámara. Ya. Pero eso es normal. tú Sígueme sabes. diciendo. Como te decía, sí, igual ella ya trabajaba sin mí, ya tenía su concepto con el mundo brasilero, Sí. pero igual la conocí ahí, creo que un poco antes, y le propuse, siempre estuvo disponible, ella es una trabajadora, se entrena en la casa, siempre le mete ganas, y eso me interesa más trabajar con alguien así que Es dedicada. ya, Ay. tiene mucho gusto. Háblame un poquito de ti. ¿Lo que quieres saber? ¿Qué edad tienes? 21. ¿Desde qué edad decidiste ser DJ? ¿Cómo? ¿Desde qué edad decidiste? 18. 18. Muchachos, Ahí sí que ya pasa de brasilera. los 18. Ok, decidiste desde los 18. ¿Y cómo te sientes a recibir el apoyo que estás recibiendo De parte de los latinos. de parte de los Bien. latinos? Los amo todos. Sí, Sí. pero ¿cómo te sientes? Bien. Bien. Como... Ay, no sé hablar muy español. Sí, no, Dile- pero dile en puede decirlo en portugués. portugués sin problema. Lo ponemos en subtítulo ahí para lo que quieran saber. Somos como los brasileños también. ¿Te apoya Pero mucho? los brasileños no apoyan mucho, pero los colombianos, los otros, Chile, sí. ¿Y por qué tú piensas que los brasileños no te apoyan tanto?
Porque tiene como Miedo, vergüenza. miedo, eso, quiere acabar con un otro, así, no le gusta. Y je me fous, como si, no me importa si va a escuchar, es la verdad. No, igual no van a Es uno escuchar. queriendo atacar lo otro, Sí, es sí, la sí. verdad. Es como pasa con nosotros. Tú sabes, te conocen, no, a Floppy no lo vamos a apoyar porque te conocen, pero apoyan a uno que viene de otro lado, Ujú. simplemente por llevarte la contraria a ti, Ya. ¿entiendes? Y eso pasa casi yo creo que en todas las razas, ¿entiendes? Pero ya que tú eres DJ, yo voy a ponerme en coordinación con el compañero porque también tenemos a Lili por ahí también, de Lili Sound, que era artista y se dedicó a ser ¿Se DJ. metió DJ también? Se metió a ser DJ. Qué bien. Chequeado para ella. Y también hay una cubana que es DJ en ¿También? Antwerpen. Ah, sí, cubanita. Supuestamente, creo que eso. supuestamente me enteré que se dedicó a 100% a su bar. Ella tiene un bar, Ok. pero ella es DJ también, Sí, que sí. en la noche tú sabes que los proyectos uno nunca sabe dónde podemos llegar. Entonces tú sientes que tienes más apoyos de los latinos que de los mismos brasileños. Sí. Pero tú sabes que tú eres bonita. ¿Cómo te sientes tú al saber que muchos hombres muchas veces no vienen a contratarte, muchas veces no viendo tu talento, sino tu belleza? Es normal, como ya sé, como pasó dos años así, yo conozco a la gente. Ya tú conoces las intenciones de las Sí, personas. sí. Ok. Es que, mira, eso es natural, porque estamos hablando de una fémina, tú sabes. Y sabes que el atractivo principal siempre va a ser el físico. Independientemente de que tenga cierto entrenamiento o cierta trayectoria como DJ, siempre va a traer más el físico de la fémina. Eso es como cuando tú, por ejemplo, contratas la host que van a las fiestas. Sí. ¿Qué hacen? Es por el arrastre. Exactamente. O sea, ¿sabes? Tienen físico, tienen arrastre en las redes, vamos a contratarla. Pero en realidad no es que, tú sabes, o sea, realmente. Entonces, con las mujeres en este ámbito de DJ, pasa eso mucho que tienen cierto atractivo diferente, ya sea por la belleza, ya sea por el físico, ya sea por el espectáculo que hacen cuando están tocando, que muchas veces llevan, por ejemplo, bailarinas o, por ejemplo, en el caso de la DJ venezolana, la chama que toquen topless y esas cosas, tú sabes. Entonces los tigres, güey, por el espectáculo, tú sabes, pero eso va a ser siempre así. Siempre cuando hay una fémina involucrada en eso del DJ, eso siempre va a pasar. Ok, pero basándome un poco, que te voy a hacer la misma pregunta, pero en otro. ¿Qué es lo más difícil en ser una chica que es DJ? Ganar dinero. ¿Ganar dinero? ¿Por qué se te hace difícil? Porque cuando está Comenzando. a entrar en una cosa de artística, Ujú. así, es difícil porque la gente no te conoce, como si No la cogen en serio tampoco. no sabe quién eres tú, pero si hay otra persona que tiene un nombre, Ujú. así es conocido, sí, va a ganar más, pero una persona que viene en un mes, 2 meses, 3 meses a hacer cosas artísticas no va a ganar mucho. Entiendo. ¿Es eso? Y la misma pregunta para ti te la hago. ¿Qué es lo más difícil que tiene organizar eventos? Pagar la gente. O sea, que tú no pagas. No, paga sí. Ah. A Es ella- honesto, a ella sí pago. juicioso. Sí, A ella sí pago. diferente de los otros. A ella tú le pagas. Sí, a ella sí. Ok. Pero para ti, ¿qué es lo más difícil para organizar fiestas, como organizador de fiestas y eventos? Que aquí los latinos nos apoyan tanto. No como, por ejemplo, los brasileños haciendo una fiesta, está lleno. Todos van. Yo creo que el público más fiel que hay es el Cuando brasileño. yo veo los eventos, que sea uno o otro, van. Y no son tanto para tener 500 en un lugar Y y 500 una en semana otro. después otra vez 500. No solamente o eso. en la misma noche. No a solamente, veces. eso te iba a decir, que se ha dado que Dan ha tenido un evento Ujú, y el otro también. y Luciano ha tenido su A evento. Navidad también, Año Full, Nuevo, brother, Año Nuevo también. hicieron. Ujú. Lo hacen, o sea, la misma noche. Es muy diferente el apoyo full, de ellos brother. comparado a nosotros, porque como que Nosotros están todos los juntos. latinos tenemos que estar y que tengo que ver si Hugo no hace la fiesta tal día para Voilà. yo poder hacerla. Voilà. Porque el público, o sea, Pero, realmente ok, yo no entiendo. ¿y cuáles son tus expectativas
como organizador de fiesta? Empezar de nuevo, porque ya tenía una pausa de unos meses. ¿Por qué? Muy Porque quería larga. hacerlo bien, concentrarme, hacerme algo más trabajado, vamos a decir. Sí. Porque hacer eventos yo puedo hacerlo todos los fines de semana. Gracias a Dios, la gente me hace confianza. Entonces, cualquier discoteca me da mi fin de semana. Pero es fácil sacar un evento. Hacer un evento es fácil hacerlo, pero hacerlo todos los meses, durar No, un año, 2 años, eso es Y difícil. que dé los resultados también, porque muchas veces tú puedes hacer un evento Para no ganar nada tampoco, ¿entiendes? vamos a hablar claro, sí. Que tú vas. Es más el tiempo que tú le dedicas que lo que tú Sí, vas sí, a sí, ganar. también te demoraliza. desgasta, Al final exacto, te te da desgasta, gana. te desgasta, te Muchas veces ella estaba ahí, no vino mucha gente, porque hay otro Otro evento. no, otro lado. no, otra gente que le decía que no tienen que ir a ese evento. También, exacto. Gratis, porque ellos no tenían evento. Pero, Sí, sí. Y yo lo supe de la gente mía que me dicen, la gente no sabe que yo soy amigo tuyo, y me dicen, no hay que ir allá. Tú sabes que eso pasa. Ujú. Pasó hace poco y Te tengo una pregunta. dígame. Dime si tú vas a mandar fuego, porque tengo mucho fuego para mandar. Sí, no, No, venimos pero con fuego ahora. Mucho fuego para Te mandar. tengo una pregunta. Juego de viernes. DJ de Antwerpe, llamado Flow Bros. No, él no es de Antwerpen. ¿De dónde era? Es de Game. ¿De quién? Bueno, pues. Él vive en Hassel, normalmente, pero siempre está más por la zona de Holanda y Ok. ese lado. Chequeaba a la gente de Cartagena. Tú sabes. Que están haciendo trampa. Le están trayendo silvestres de tigre y a mí no me están trayendo nada. Yo te voy a hacer una pregunta. DJ Flow Bros, que así se hace llamar, DJ de Care, él tiene un concepto que se llama fuego. Él le hizo unos comentarios a la gente de Encabezado, Tinkin, Ujú, y la gente de Tinkin te hizo llegar la información a ti, Ujú. tú me hiciste llegar la información a mí, claro. y yo automáticamente me apropié de ese problema. Que yo soy un tipo que ando comprando los problemas de gratis. No, igual. ¿Sabes? Para que estén claros. ¿Cómo te sientes tú al saber que hay personas que te están diciendo a ti que tú tienes que eliminar el nombre de fuego porque ellos tienen un concepto ya, perdón, así registrado? Que esa es otra, que ustedes quieren registrar todos los nombres. Como que fuego, como que gasolina, como que diésel, como que gas se puede registrar. Sí, déjame yo quedarme callado, porque yo tengo más informaciones, pero... No, que yo No, vamos a llegar ahí porque a ti te dicen lo mismo, te dieron recogido a a fonía. mí No, ¿qué va? nadie me habló a mí. Le hablaron, como tú dices, a King. King también. Él está ahí en el evento Fuego de qué vamos a hacer ahora, porque desde el principio también tenía muchas ideas, siempre me proponía. Y son gente que yo conozco desde hace años. Bueno, yo no estoy mucho en el mundo de ellos como hacen ahora, de los videos, de los live que hacían. Sí. Yo no sabía tanto de eso, pero igual siempre me apoyó, siempre quiso estar ahí, igual me comentó. Pero el chico no le habló mal, me mandó. El chico no fue como que sí. No fue grosero, no fue grosero. Dijo, mire, para que nos mejor así. Lo hizo de buena forma, Sí. pero mismo no era lógica, no tiene lógica con que... Porque él dijo en la nota, Quieren aquí, mira. Café. I love you. oye, sí, no, venimos con un par de tazas así mismo con el logo Floppy TV Show. Él, en la nota de voz, él dijo que él venía con ese concepto aquí a Bruselas. Que iba a ser una vez ¿me entiendes? un evento aquí. Exacto. Que él quiere venir aquí con ese concepto, que no pueden utilizarlo aquí. Ahora, mi pregunta es, si ya tú quieres hacer problemas para traer un evento aquí, ¿tú crees que se te va a dar apoyo? No creo que sería hacer problema. Yo creo que lo que está faltando ahí es comunicación. Porque, por ejemplo, en el caso de Hugo lo que tiene que sacar los registros desde cuando él tiene fuego. Eso hice ¿Entiendes? mismo. Y mostrarlo para que ellos vean y entiendan de que Porque yo hace vi tiempo hay una oferta. cuando ellos sacaron Fuego, Sí, claro. yo lo vi, Sí. pero no hace 10 años. No. Yo del 2018 ya tenía ese evento. Yo lo vi, Sí. pero yo vi que era gente de Holanda. Exacto. Entonces dije, Eso era eso no me Holanda. toca ni a mí ni a ellos. Exacto. Y nunca me dijeron nada, porque Fuego lo hizo otras veces, nunca hubo ningún comentario. Pero esta vez creo que vieron que hay mucho apoyo, va a haber mucha gente, vieron la publicidad,
como que se dieron una presión, porque y ellos vienen a Bruselas con un concepto y nosotros vamos a cambiar, nosotros que vivimos acá. Eso no es normal, como si yo fuera allá a Ghent o a Antwerp y le digo, cambien su nombre porque yo vengo con un evento mío en su ciudad y ustedes van a cambiar. Era mejor que me diga, vamos a encontrar un acuerdo, ¿cómo hacemos? Metemos otra cosa o yo pongo otro nombre o algo que pongan abajo, Fuego Holanda, no sé. Exacto. No decir, si yo voy a llamar a mi abogado porque yo puse fuego. Eso no existe, no existe. Dije, que llamen. Yo tengo mi abogata ahí. Que llamen, no hay problema. No, es como te digo, yo creo que es falta de comunicación y creo que la gente de Fuego Holanda tienen que entender que son dos mundos diferentes. Ustedes están en Holanda metidos. Al final, dime. Tú no puedes venir de Holanda para acá y que a reinar. Cambien de nombre. A reinar y cambien el nombre porque yo soy... No, eso no funciona así. Y voilà, Yo creo que lo que hay que... Eso, yo como tipo pacifista, aunque no lo crean. No hubo problema. Porque yo siempre le meto al bloque, pero soy un tipo pacifista. Yo creo que lo primordial sería una comunicación, ver qué se puede hacer, porque al final son dos conceptos que no son ni paralelos, o sea, son públicos diferentes. Nada que ver. Sí. Ellos tienen miedo que la gente se equivoque. Sí, la gente no se va a equivocar. pero, señores, recuerden que dentro de poco, de aquí a media hora, venimos también con los Tigres Medio Holanda, la gente de Eindhoven, Amsterdam. Saludos a Río, la voz latina, que está activo. Lo vamos a traer también en vivo, que nos va a hacer una llamadita para hacerle un par de preguntas a los Tigres de él Internacionales también. que nos vamos a ir a la mala. Es obligado. Está bien, Pai, pero no me respondiste mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes tú y cuál es tu opinión al tú ver que él te dijo que tumbara el nombre? No, él no me dijo nada a mí. A ti Como no. que no me dijo nada a mí, yo lo cogí de chiste, te lo mandé a ti. Sí. Sin saber lo que tú ibas a hacer. Porque como yo no conozco a esa gente, como que para mí era más el mundo de las King, redes, de King y de exacto. ti. Y él sabía de quién era, sabía el nombre, sabía conocer a la persona. Y de una le respondió y yo reporté, pero yo no lo vi mal, no vi nada de agresión de su parte de ellos, nada. Y yo ni le voy a parar bola porque no va a cambiar nada. Mi evento es viernes, no lo va a cambiar ahora, una semana antes. Imposible. Y llevo un mes haciendo publicidad. Creo como que vieron que el evento estaba subiendo, que mucha gente está compartiendo. Ahí sintieron la presión porque Ale llevó muchos años haciendo ese evento, nunca me dijeron nada. Sí. ¿Y por qué ahora? Porque ellos también llevan como unos 4 años que yo sé. Sí, más o menos. ¿Y por Pero este loco está de 2018. Ok, pero... Yo no soy para pelear. Si voy a empezar un evento, no voy a estar peleando con ninguno. Es que no hay que pelear, porque como les repito, que son ellos mayormente hacen sus eventos para Holanda, tú sabes. Sí, no, Y eso lo van a es... hacer una vez en Sí, pero Bruselas. el concepto... Sí, pero ¿cuándo? Pero en un año lo ¿Con hacen quién? una vez. Sí, pero es lo que te digo, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y con quién? Ya que tú estás metido en esto, el 15, Fuego, Ujú. ¿cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto que tienes? en Full, mente? papá, y no vamos a estar nosotros ahí. Pero bueno. Sí, no, pero a Ya, nivel de bueno, artista, ¿cuál es la entrada? ¿Qué piensa hacer? ¿Tiene una DJ que va a hacer la noche entera? ¿Qué artista va a abrir? ¿Qué es lo que piensa hacer? No revele Eso no sé todavía, eso ni yo lo sé. No te puedo revele decir. eso. No revele eso no porque hice el después. plan, no hice Exacto, el porque plan, no después hice comienzan. nada. ¿Sabes cómo son los Ajá. quiquiñosos de los ñoños de nosotros? Sí, pero, Y después están ok, con una ñoñería. Que voy yo con no voy eso. a cantar, no voy para allá. Voy con Porque no eso. digan nada. Está bien, voy con eso, con Yo Quiquiñoso. te explico el ¿Cómo te concepto. sientes tú? Ok, explícame el concepto. El concepto fue que era para todos los artistas en Bruselas, todos los artistas de Amberes, lo que sea. Porque yo estoy en el medio, porque yo no sé los problemas que ustedes tienen, y ni quiero saber, porque yo me ven, me saludan, yo los Exacto. saludo. No, y porque tú punto. eres organizador de fiesta, tú no tienes Voilà. absolutamente nada que ver con Pero eso. igual, yo estoy contigo. Aunque ese man yo no lo conozco, si tú me dices no, para mí es no. Ya, no ya, quiero ya, ni ya. saber por qué. Sí, yo no, trabajo señores, contigo, a pesar yo soy de fiel todo, contigo. Si es Hugo verdad, ha no. sido uno de los pocos organizadores, por eso no se ha mantenido conmigo, lo mismo que Lora, que no lo he visto que han tenido ningún tipo de acción o opinión negativa hacia mí, porque a mí no me interesa. Son personas que me conocen fuera, atrás de cámara, ¿Cuántos que años? saben cómo yo soy realmente, porque esto no es un personaje tampoco. Muchas veces yo maquillo y ustedes ven que yo me dejo hacer o dejo de decir cualquier cosa. Es porque muchas veces yo tengo que mostrarme sumiso y mostrar sumisión en cuanto a comentarios a personas que realmente no vale la pena ponerse agresivo. Entonces yo eso lo voy aprendiendo. Usted sabe que esto es No, y que cuestión de tampoco aprendizaje. se lo deja.
Al final eso no deja. Eso deja solo a los focos y esa gente. Ok. Eso, que dejan piletas de cuarto. Nosotros estamos nadando todavía. Pero para vamos para orilla. allá. Nosotros vamos para allá. ¿Cómo te sientes tú que la gente de Antwerp te están apoyando más el evento que los mismos tigres de Bruselas? Bueno, ¿qué te digo? No que están apoyando más, pero que me conocen menos Están tocando y más. como que tienen más ganas que los que están aquí. Como los que están aquí ya tocaron en mi evento, ya, como decir, ¿Se ya sienten superior? no se sienten superior, pero como que Su madre. no necesitan porque ya cantaron en los eventos míos, ya hicieron lo que tenían que hacer, entonces ya como que están más ocupados. Tranquilo, Pero que yo creo- este es para que ustedes vean cómo nosotros vamos a hacer. El próximo le vamos a meter los Tigres de Eindhoven en uno de los mejores shows. ¿Dónde está el loco? Ellos vienen, Confírmame, J. Anthony. lo sacamos ahorita para acá. No, pero confírmame, J. Anthony. ¿Dónde está Poppy? ¿Poppy está por ahí? Poppy Díaz, esos Ok, tigres- no hay que hablar esos mucho. tigres son el ¿Qué final. le vamos a hacer? Si ustedes no hacen su vuelta, nosotros se la vamos a El enseñar. Y final. después van a decir, como me dijeron, di que Floppy, te mudaste por Holanda. Nos vamos a mudar todo por Holanda entonces. No, yo en mi mente, el proyecto era primeramente para Bruselas. Sí. Después se me abrió la mente de decir, hay muchos cantantes fuera también, ¿y por qué yo le voy a decir que no? ¿Por qué no viene a Bruselas? No, todo el mundo puede venir. King me aconsejó también de como que de no coger parte, que sí, le invítalo. Claro. Si viene bien, no viene, no viene. Y yo tampoco lo voy a coger mal, pero no soy de gente de ir a pedirte, ¿tú quieres venir a cantar? Por favor, no. Yo le dije, mira, voy a hacer un evento, ta. ¿Te interesa? Todos, Claro. todos estaban motivados, todos tenían más motivación que la gente mía de aquí, que me dijeron, sí, vamos a venir, pero a lo mejor no vamos a cantar, solo vamos a participar. A mí, yo no quiero que canten, yo hice el concepto para que vengan, para que se conozcan, para que todos los artistas que se conozcan, los más que vienen de empezar ahora, que llevan un año, como que los que llevan más, y que compartan, que tengan, por eso son open mic de las 10 hasta las 12. El que quiere cantar, va a cantar, el que no quiere, no canta. Aquí nadie está haciendo un show. Van a haber show, van a haber gente que quiere venir a cantar, que solo no quieren venir a... Eso sí, pero nadie está obligado. Solo son invitados, vienen, van a ver el ambiente, se van a mirar. Tú sabes cómo son. Si ven que otros se van a subir a cantar, también van a tener su orgullo. Esos son problemas de ellos. Yo sé que en mi evento no va a haber problema. Por eso me permito invitar a la gente de allá. Yo sé, no, ese no me cae, entonces yo no voy a venir. No voy a sacar nombre, pero me dijeron, como tú invitaste a ese chico, entonces yo no vengo a tu evento. Y yo dije, ok, yo respeto, pero Claro, su opinión. pero tú no vas a parar un proyecto tuyo por alguien. Él viene y él sabe que tú vas a estar ahí, él no le importa, él viene a trabajar. Y Ese es el error más grave que tenemos. y nadie- ese orgullo, nadie va- ese ego de... Tú no eres Daddy Yankee todavía, Voilà. mi hijo. Bájate de ahí. Ve a cantar abajo del agua. Y también yo no conozco a esa gente no me conoce, no saben, pero escucharon igual de ahí, de allá, de los cercanos que me conocen, que no van a venir a hacer problema aquí, que no van a cagar donde yo estoy comiendo, Claro. ¿me entiendes? Entonces yo lo sentí mucha vaina positiva, porque también me hubieran dicho, ¿quién va a estar ahí? ¿Quién Sí, me claro, Nunca, claro, nadie me preguntó claro, eso de Antwerp. Ellos no les importaba. Pero muchas gracias por la invitación. Yo vengo, también puedo traer un amigo. No sé, a lo mejor porque allá no tienen tanto evento como acá. Sí, pero y igual entonces está, están más igual, activos. igual está la disponibilidad, ¿entiendes? Que eso es lo que se Y quiere. yo lo veo que están trabajando ellos. Exacto. Tienen su videoclip bueno, están haciendo cosas, entonces como que tampoco necesitan venir. Exacto. Podrían hacer su cosa de su lado Sí, y, sí. y estar como que no lo mezclamos. Yo vi esa motivación. A veces los holandeses también tienen otra mentalidad que la gente aquí de Bruselas, que está un poco más... No, ¿sí me entiende? A mí me da igual. El que quiere venir, está abierto la puerta para todo el mundo. El que no quiere venir, que no venga, porque da igual. Yo no voy a perder, yo no... Hombre, y la fiesta se va de igualita. Voilà. Bueno, entonces el concepto es más eso. Que va Y ser vamos a beber open- igualito. Nosotros vamos a emborrachar beber igualito. Nada, manito, esto es tú sabes, para que tú hablar un poquito más de ese concepto. Tú lo has tratado muy bien. De eso, ¿de qué? Tú lo has tratado muy bien. No, porque eso espérate. es un modo de información, porque acuérdate que él es promotor de eventos. yo sé. Se le tiene que tratar así. Simplemente quería que se aclarara el concepto de fuego y él saliera un poquito de todo lo que él ha sido partícipe, así como tú, de darle... Yo tengo una pregunta bacana. Oh, fluya. Hugo, tú al igual que yo, eres organizador de eventos.
Bueno, a diferencia mía que yo soy DJ también, pero tú como organizador de eventos y latino, que somos los dos, ¿por qué es que es tan difícil hacerle entender a los latinos que si nos unimos, llegamos más lejos Ujú. que estando desapartados? Esa es una. Y la otra es, yo no entiendo, o sea, para mí todavía ya tengo ya 13 años aquí en Bélgica, y para mí se me hace difícil ver cómo se unen 2 o 3 latinos y después por disparate se desapartan o uno traiciona a otro Todo. para irse a trabajar Con el que te sonaba con los más. belgas. No, con los belgas. También. O sea, dejan de tener un concepto propio Ujú. para entonces ser subalterno de un blanquito. Con un concepto totalmente latino, Ujú. llevándole ganancias a los blanquitos. Y esto no es racismo, señores. Simplemente que no entiendo, no logro entender cómo los latinos, en pleno 2024, todavía tienen esa mentalidad. Ujú. Y tú podrás decir, bueno, Laura, pero tú no estás sonando. Sí, porque yo soy auténtico. O sea, Ujú. no te va a puede, doblar, no puede te ser va a doblar. posible que yo te voy a hacer a ti ganar 10,000, 20,000, 30,000 euros en una fiesta Ujú. y yo 500 con mi público. No sé si tú me entiendes. Ujú. O sea, ¿cómo tú, Sí, cómo, sí. cómo tú ves eso? Porque yo todavía no acabo de entenderlo. No, sí pasa, varias veces pasó, sin mencionar el nombre, varias veces pasó, y entre ellos también se hacen esas cosas así que cuando ven una otra oportunidad, te van a dejar, se van a Sí, ir, traicionan. y uno puede ir un poco, tú te vas a subir un poco, pero traicionando gente, igual tu nombre se va a ensuciar, yo prefiero guardarme firme, ¿Qué es lo que pasa? tener para mí mismo, no para la gente, para cuando me Exactamente. despierto estoy tranquilo, yo sé que... Eso pasa conmigo. Saludo a la gente que están ahí sintonizando Flow City Radio. Recuerden que este próximo 15, la fiesta de fuego, y sábado 16, Joe Vera. Dime algo, Hugo. ¿Tú piensas que hay apoyo? No, eso iba a comentar. Como estamos hablando de los brasileros, un país mucho más grande que cualquier país. De Latinoamérica. Y están unidos, pero se quedan entre ellos. Entre ellos. Vamos a decir, si Brasil fuera República Dominicana, hubiera mucho más gente. Nosotros, los dominicanos, se quedan con dominicanos. Los colombianos, en su cosa de salsa con los colombianos. Los ecuatorianos, un poco también entre ellos. Sí, sí, Tienen su Pero- parque pero- solo entre exacto, sí, ecuatorianos. sí. Y sí, ahí es el problema, que no se juntan todos. Cada uno se quiere quedar en su lado. Y ahí cuando uno organiza, hay que ver quién organiza. Eso no es el concepto, quién organiza. Hay que ver si el concepto está bien o no. Si está bien y ya, y ellos vaya. no, ellos primero piensan quién está organizando y ahí apenas van a abrir el libro para ver qué va a pasar en el evento. Es lo que te digo. Yo, por ejemplo, en mi Se caso. bloquean ahí. Exacto. Yo, en mi caso, por ejemplo, como amante de la música, Ujú, yo por ejemplo, en el verano, yo fui a todos los festivales. ujú, Yo estaba en el festival portugués, yo estaba en el Ujú. brasileño. A ver, me faltó nomás, creo que el colombiano y el ecuatoriano, porque ya lo conocía. ujú. Pero en ciertos festivales, yo me lo di todito. Porque yo, esa es otra pregunta que yo me hago, no entiendo cómo todas las nacionalidades aquí tienen, dame este captura ahí, todas las nacionalidades tienen su fiesta, menos nosotros los dominicanos, y somos de que los verdugos, de que los Fiesteros, toletes. No fiesteros. entiendo. Eso realmente es porque el dominicano es una de las clientelas que más gasta, pero es una de las clientelas que menos apoya. ¿Entiendes? Normal. Pero eso es cuestión de tiempo, eso es cuestión de tiempo. Eso es lo mismo que como esto, lo que estamos haciendo. Ustedes están mirando que ahora mismo poca gente están apoyando, pero pronto se van a sentar familia escuchándonos a nosotros, hablar disparate. Entonces el tiempo de Dios es perfecto. Mantenga luchando por su sueño, no importa cuál sea creativo, destaque, haga la diferencia, que tú puedes. No es nada más él ni fulano, tú puedes. Ahora vamos a cambiar un chin. Ya le dimos mucho a Hugo. Vamos a poner Lara. Yo sé que los tigres que están ahí o que van a estar ahí van a querer saber. Es el Instagram de ella el que está ahí abajo, para que le den like. Exacto. Denle like, comenten, compartan, Qué loco. denle me gusta, ¿Y qué- mándenle, y qué- y qué- mándenle qué? su DM, que la chamaquita está toda la vaina. Yo la estoy viendo aquí en vivo. Mira, Lara, ¿tú estás soltera? Sí. Ahí, muchacho. Estoy buscando un colombiano. Ay, mi madre, los tigres ¿Y un dominicanos. colombiano? Dominicanos Colombiano. ¿Y por qué un colombiano? Porque me gusta lo Alejandro. el acento. A que tú veas cómo es la vaina. Ay.
Te gusta Y todo, si, ¿verdad? y si por cosa de Dios tú estás buscando un Raúl Alejandro y lo que encuentras es un Bless, ¿qué tú vas a hacer? Con Bless. Claro, un chiquito, flaquito, ¿no? Entonces tienes que ser agradecida con lo que Dios Si te me van manda. a tratar bien, sí. Bien, pues, bien te van a tratar, llévate de mí. Laura Va a está invitar desacatada. comida, Ah, ¿Te gusta la alimentarme. Pollo. eso es lo que te gusta comer. Ella, tú eres una tipa que sale económica, man. A ella nada más le gusta comer pollo. Comida. Y nosotros que sabemos cocinar por Y pila. tiene eventos que vienen en futuro, tiene eventos que vas a tocar. ¿Cuáles son los eventos que tiene Ella va a tocar en disposición? fuego. Va a tocar el viernes. Ese viernes, sí. El viernes está ahí. El viernes. Ella es la DJ oficial, vamos a decir, de Bandoleros Event. Sí. En todos los eventos que yo hago, porque no solo tengo fuego, pero ella está de primera. Ella es una chica también, entonces no tiene, vamos a decir, mucha Mucho apoyo, competencia o sea, también. en, mucha en- competencia. en el mundo En su ámbito, exacto. de los latinos. La brasilera sí tiene más DJ. aquí Sí, en sí, yo Bruselas. conozco otra. Hay como dos más. Voilà, pero como mujeres no, y eso también es diferente. La gente también viene para eso, para ver. Mucha gente quiere empezar también porque ven el ejemplo. También es para dar el ejemplo a la gente que se puede. No, yo, que puedan mira, hacer. yo el viernes iba a ir, pero ahora como yo sé que ya está, yo voy a ir más seguro. Ya. Yo pensaba que va a cantar, tocar, ¿no? No va a No, avisar. no, él va conmigo, esta vez él va no, pero conmigo. voy a pues, estar. El próximo, En el año. próximo dos. en el Tienes que próximo dos. decirme cómo que tenemos que arreglar eso porque van un par de gente conmigo, Ujú, ¿sabes? ujú, ujú. Para terminar la entrevista un poco diferente, cada persona tiene un talento, cada persona tiene virtud. Yo pienso que mi talento es la comprensión. Yo soy una persona que comprendo rápido las cosas y sé practicarlas rápido también. ¿Cuál es tu talento? Mi talento. No sé si tenga un talento, pero... Todos tienen un talento por Esa dentro. pregunta No, es sí, difícil. claro. Dime tú, que Es ella me difícil. conoce. ¿Qué ¿Cuál es su piensa? talento? Mi Hola. talento. El mío. El de él. mío. Y después, si No tú lo sé. sabes, tú no lo sabes. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es mío? Ella es una artista, ella baila, ella puede cantar, ella toca, hace de todo. No solo, Todo. no solo quiere hacer una cosa. Salta, brinca, da Y fifa, yo le hace digo, patilla. tiene 21 años. Esas son buenas para Ella nosotros. puede hacer todo todavía, tiene toda la vida. ¿Por qué, por qué uno es cantante, entonces no puede hacer DJ? O porque es DJ, Ese no es puede la hacer realidad. bailarina. Uno puede... Tú Pues puedes hacer todo. tenemos el ejemplo de Lura Cris. Lura Cris era DJ y pasó a ser. En los otros países siempre hacen pasa todo. mucho. Es una artista que quiere hacer, que bailar, puede hacer... Nada, señores, a continuación vamos a hacer una pausita de 10 minutos para venir con uno de los muchachos ya de Eindhoven. Recuerden que estamos en vivo, Flow City Radio, Flow City Radio. DJ Lora, Hugo, nuestra DJ aquí, Lara. Lara, que nunca Que recuerdo buscan cuál. un colombiano soltero. Que está buscando un colombiano soltero. No hay que hablar mucho. Floppy TV Show, Flow City Radio. Muchas gracias, señores. Hablamos, vamos a hacer una pausita de 10 minutos vemos ahorita. y venimos ahora.